Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa Conversando desde el Patio, esta vez desde el patio Silvia Cordero Cueva, que se encuentra en la Casa de la Provincia y donde se puede admirar el mural, un esplendoroso mural que se denomina El Jardín de las Mujeres, realizado en el 2016 por el artista Nicolás Herrera. En esta ocasión tenemos un programa dedicado a los temas de descentralización, desconcentración y el papel de los gobiernos locales. Y para ello nos acompaña nuestro amigo Edwin Miño, doctor en administración pública, especialista en gestión local, es abogado de los tribunales de la República del Ecuador, magíster en economía popular y solidaria y tiene una gran experiencia como consultor de gobiernos autónomos descentralizados. Además ha sido docente de la Universidad Técnica Particular de Loja y por muchos años el director ejecutivo del CONGOPE. Además ha sido secretario de Desarrollo Económico del GPP y finalmente asesor parlamentario. Queremos darle la bienvenida, estimado Edwin. Gracias, un saludo a todos los televidentes, oyentes del programa. Muchas gracias. Muy gentil. Bueno, vamos a partir de la pregunta conceptual, si le parece bien. ¿Qué se entiende por descentralización? Es un proceso político-administrativo, ¿no?, en el que se plantea trasladar competencias, poder, recursos desde los niveles nacionales a los niveles subnacionales. Ese es fundamentalmente el proceso, ¿no? Ahora, es un proceso que viene muy ligado a posiciones ideológicas y políticas de distintos gobiernos. La descentralización nace en América Latina como una expresión, a la vez respuesta, pero a la vez propuesta desde los años, bueno, lógicamente siempre ha existido, pero desde los años 80 comienza a tener un gran impulso con los gobiernos neoliberales y la implementación de gobiernos neoliberales. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo, el capitalismo neoliberal, te plantea la posibilidad de ir reduciendo el papel del gobierno central, muchas veces confundida como Estado, ¿no? Ya. Entonces, en ese proceso, tú vas disminuyendo la participación del Estado, un poco lo que pasa actualmente en el Ecuador. Vas disminuyendo la participación del gobierno central, del Estado como tal, y van asumiendo las competencias y la gestión los gobiernos locales, o subnacionales, como se les conoce. Este es un proceso que va desde ahí. ¿Qué es lo fundamental? En el Ecuador hemos vivido dos momentos, con un intermedio medio interesante, porque, como dice Marx en el 18 Brumario, ¿no?, citándole a Hegel, a veces en la historia las cosas se repiten unas veces como tragedia y otras como comedia. Es un poco lo que nos está pasando a los ecuatorianos. Un proceso que duró hasta el 2008, la Constitución de Montecristi, en donde la descentralización le denominábamos nosotros a la carta. Los gobiernos locales teníamos unas determinadas competencias, un marco jurídico específico para municipalidades y otros para las prefecturas. Las parroquias no existían como tal, como gobierno local. Entonces un poco hacíamos de todo. Hacíamos salud, educación, vías, casas comunales, de todo. En este proceso, ¿qué es lo que pasa? Es importantísimo porque cuando comienza el Ecuador a sufrir un proceso de inestabilidad total desde el año 96 hasta el 2006, y el Estado aparente, un Estado desertor, un gobierno central desertor que existía por las políticas neoliberales, ¿no?, somos los gobiernos locales los que asumimos la democracia y la estabilidad del Estado como tal. Nosotros hacíamos desparasitación, entregábamos textos escolares, hacíamos salud, educación, es decir, asumimos el papel del gobierno central. Y te lo digo porque se está repitiendo como tragedia ahora, ¿no?, nuevamente, ¿no? 6 años aproximadamente de una posición neoliberal que te plantea un abandono del gobierno, ¿no?, central sobre todo, ¿no?, una deserción y un proceso bastante complicado, ¿no?, de abandono de lo que es
las competencias del gobierno central. Veamos Azuay y la vialidad. Hoy día está cerrado, ¿no? No puedes irte a Guayas, no puedes irte a El Oro, ¿no? La cuenca Loja está en pésimas condiciones. Y a la altura de Alausí estás prácticamente suspendido por derrumbos. El EMETOP en un proceso más de propaganda que de ejecución, ¿no? Es un gobierno de anuncios, ya vamos a hacer, ya vamos a contratar, ¿no? El día de hoy le oí al señor secretario de Seguridad en cuanto a la policía, todo están contratando, todo estamos ya haciendo, ¿no? O sea, no sé para qué sales a anunciar, tú sabes que en comunicación de gobierno no puedes salir a anunciar lo que estabas a hacer, ya más o menos estableces lo que he hecho. Pero bueno, esa es otra situación. Entonces, en este proceso de descentralización del año 96 al 2006, mientras en el Ecuador tenía 10 presidentes, aproximadamente uno por año, ¿no? Los gobiernos locales asumimos ese papel. Vino la Constitución del 2008 y se estableció teóricamente ya un proceso ya no voluntario, sino forzado y de competencias. El COTAD en el 2010-2011 ya te establece un sistema nacional de competencias y en ese sistema tú ya vas estableciendo, ¿no? ¿Qué es lo que le corresponde a los distintos niveles de gobierno? ¿No? Sin embargo, lógicamente, ¿no? Al ser la Constitución un marco ideal, ¿no? Normativo, pero ideal, nos establecimos 4 niveles subnacionales: parroquias, municipalidades, alcaldías, prefecturas a nivel provincial y un nivel regional. Que hubo un proceso en el que con una enmienda constitucional se le eliminó. Sin embargo, cuando las enmiendas fueron eliminadas por una decisión de la Asamblea, y de la Corte Constitucional, volvió a estar vigente. Pero vimos la inejecutabilidad del sector regional. No, o sea, el Ecuador, 225.000 kilómetros cuadrados, no necesitan otro nivel de gobierno como el regional. Porque el referente de identidad, de construcción administrativa política es la provincia. ¿Sí? O sea, a nivel de provincia todos nos sentimos pichinchanos, azuayos, manavitas, en definitiva. Es un referente de construcción. Tomemos en cuenta una cosa. Las municipalidades, el cabildo, ¿no? Viene desde la época colonial. Pero el departamento, la provincia, viene desde la época de independencia. ¿Sí? Entonces es mucho más nuevo, pero es una nueva forma de acumulación y de concentración de identidad. Es mucho más identitario, ¿no? Por eso, provincias un poco más cosmopolitas, hablemos así, ¿no? Como Pichincha o Guayas, no hay una identificación, ¿no? Directa, ¿no? El Manaba es Manaba por Manabí, ¿no? ¿Sí? Entonces, el Fluminense es de los ríos, entonces es un poco más así, ¿no? Pero has construido mucha identidad alrededor de esto, ¿no? Eh, excepto Pichincha, sobre todo, que tiene una visión mucho más metropolitana, ¿no? Y claro, Quito concentra todos los mejores indicadores y todo por el estilo. Entonces, en este proceso, eso es la descentralización. Con el 2011 y el sistema de competencias llegamos al 2023, 2021, donde realmente comenzamos los cambios del nuevo gobierno, ¿no? En donde, a ver, los gobiernos subnacionales estamos llegando a un tope, ¿no? De la ejecución de nuestras competencias y el proceso de desarrollo de provincia, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? O sea, la incorporación de los territorios a la globalización no viene como país, viene como zonas. ¿Sí? La provincia de la Suay tiene una forma de incorporación, Guayas tiene otra forma de incorporación, Pichincha otra, Esmeraldas otra. En esto te digo, inclusive está el crimen organizado, ¿no? Los niveles de violencia. Cada uno tiene su forma de desarrollo, de incorporación a esa globalización, porque la delincuencia es un problema global también. Entonces, en este proceso, ¿qué es lo que estamos planteándonos? ¿No? Ya teóricamente, que comenzó en el año 2016, cuando en Quito se hizo el encuentro del Hábitat 3, un encuentro mundial que se hace cada 20 años, ¿no?
y se desarrolló la nueva agenda urbana. Y ahí comenzó una discusión sobre la nueva agenda urbana, los derechos de la ciudad, los derechos en la ciudad, ¿no? Y nosotros con Flaxo, con la Universidad Central, con GOP en esa época, hicimos una situación que le llamamos el Foro Urbano Alternativo, porque ya no hablábamos solo de la ciudad como urbano, sino de la integración territorial, ¿no? Entonces, en el proceso de descentralización siempre nos olvidamos de que una sociedad marca su línea u horizonte de desarrollo de acuerdo a la forma en que integra el territorio. Y el territorio, al ser una construcción social, superando la visión arquitectónica, el territorio no es un espacio físico, es una construcción social, ¿no? Pero la sociedad determina su horizonte de desarrollo en la forma como articula lo urbano con lo rural. Por ejemplo, tenemos una pésima forma de integración de la ruralidad a la que estamos urbanizando, semi-urbanizando de manera forzada. O sea, a la ruralidad, a las 825 parroquias rurales, les estamos llevando a un proceso de sobreexplotación de la tierra, de los recursos naturales, ¿no? Y a las más cercanas a las metrópolis, a las ciudades grandes, ¿no? Les estamos haciendo dormitorios. Estamos llevando lo peor de las zonas urbanas a las zonas rurales. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, te pongo ejemplo de Pichincha, a mí me gusta poner ejemplos de otros lados, no de donde estoy, ¿no? Para evitar conflictos, ¿no? Quito, ¿no? Está presionando a las parroquias rurales con zonas urbanas, con urbanizaciones, una forma perversa de urbanizar. Esa zona está ocupando territorios que estaban destinados a la agricultura. Como no es que hay un proceso planificado de cambio de matriz productiva, es decir, tú eras campesino, pasas a ser agricultor, ¿no? Pasas a ser empleado urbano, hablemoslo así. No. Entonces yo te empujo y te empujo a que vayas a hacer agricultura en zonas más altas, sobre todo en la serranía, ¿no? Y en las zonas más altas están las zonas de protección. Entonces tú ya tienes agricultura en Pichincha colindando con reservas, ¿sí? O sea, ya estás afectando en Papayacta, ya estás afectando la zona de Amaguaña hacia arriba, la zona de Pinta hacia la reserva de la Antisana, ¿no? Entonces vas empujando, ¿ya? ¿No? Y lógicamente al ir reduciendo los espacios, vas complicando la producción porque vas haciendo monocultivos, ¿ya? Monocultivos que se expresan muchísimo más en la zona de la costa, ¿no? O banano, o café, o cacao, ¿no? Y claro, y tú tienes una nueva reconcentración de la tierra, ¿no? Cuyo rompimiento comenzó en la década de los 60, ¿no? Con la reforma agraria. Pero ahora ya no son ni la iglesia, ni los militares, ni los terratenientes los dueños, sino son empresas dedicadas a la agroexportación, a los agronegocios. Y vas incorporando a la mano de obra como proletarios, como obreros de esa agroindustria. ¿Ya? Entonces tú tienes en las zonas campesinas, por ejemplo, del norte de Pichincha, ¿no? El marido saliendo, el cabeza de familia saliendo a trabajar en la construcción, en las grandes ciudades, la esposa obrera en las florícolas, y la agricultura familiar queda para el fin de semana y para los niños y la mujer, con una sobreexplotación de género. Te agradezco muchísimo este amplísimo escenario que nos has pintado, y hay algunos conceptos que me gustaría ya particularmente desarrollarlos. Me parece súper interesante este concepto de un gobierno central desertor, ¿no? En la óptica de las relaciones neoliberales que hacen que el gobierno, por decirlo así, no represente los intereses de la población, sino los intereses del gran capital internacional. Pero yo quisiera preguntarte si este no es un fenómeno que proviene ya desde la constitución misma del modelo estatal nacional ecuatoriano. Claro, o sea, si tú le ves, si bien la constitución del 2008 es una constitución súper garantista, ¿no? Pero estamos viviendo en un modelo capitalista. Me fascina Noam Chomsky cuando nos plantea y nos dice, o sea, aquí no ha habido
gobiernos socialistas ni de un progresismo marcado. O sea, el gobierno de Rodrigo Borja, ¿sí?, que fue el primer gobierno socialdemócrata, digámosle así, ¿no?, se parecía más a un centrismo que a la socialdemocracia europea, por ejemplo, donde desarrollaste muchísimo el estado de bienestar. Hoy en retirada en Europa ante la arremetida de la extrema derecha y de la derecha. Pero algo trabajaste. Los gobiernos que vinieron en la década de los 90 y inicios de siglo, esa ola mal llamada el socialismo en el siglo XXI, ¿no?, pero que para catalogarlos a todos, enmarcarles en un solo rubro que diríamos estos gobiernos progresistas, estuvieron más en la visión desarrollista, ¿sí?, de derechos, de la participación del Estado, ¿no? Pero lógicamente no llegaron a ser gobiernos socialistas porque el socialismo tiene que ver mucho que ver con el factor, con el marcado carácter de la propiedad, ¿sí? Pero sí te demostraron muchísimo lo fundamental de la inversión pública, que tiene un punto de clímax, ¿no?, en la pandemia, ¿ya? En donde si sacamos todos una conclusión, hay un libro excelentísimo de Almudena Grandes, esta gran escritora española fallecida el año anterior, que se dice todo va a mejorar. Este es el último libro que termina escribiendo el marido, ¿no?, en donde te describe el concepto más o menos ideológico político que tuvo la pandemia, que si sacamos una cosa en claro de la pandemia, es que necesitas un sector público súper fuerte. Estamos 17, me parece ser que es esta semana. El 17 se cumplen 3 años de lo que fue la declaratoria de emergencia y el primer confinamiento de los ecuatorianos. 3 años. Pero recuerda tú cómo enfrentamos esto. En todo el nivel. China enfrentó desde lo público, ¿no?, desde lo estatal, ¿no?, construyendo un hospital en 10 días, con todos los factores que podamos elucubrar, inclusive las teorías de la conspiración que sacan que fue creado en un laboratorio, lo que se dice. Y Europa comenzó en esto, ¿no?, sobre todo España, que lo vivimos más cerca, por el idioma, por la forma en que... Pero recuérdate que el Ecuador comienza a enfrentar desde lo público, porque los hospitales privados, al desconocer el origen y al desconocer, no fue ni siquiera lo vieron como negocio. Acuérdate, ¿no? No te recibían. Hace 3 años no te recibían a los enfermos de COVID a los hospitales, los grandes hospitales de las grandes ciudades privadas. Lo que pasa es que vivíamos un gobierno que venía en retirada desde esta visión progresista, ¿no?, y vivíamos en ese estado aparente, que le denomino yo. Entonces, acuérdate que se despedían médicos, se habían despedido en diciembre del año 2019, ¿no? Los hospitales no estaban provisionados. Y una cosa que es fundamental, que nos muestra la crisis de la pandemia. No, teníamos cero investigación. Cero investigación. Imagínate lo susceptible que fuimos. Cuando Donald Trump le ordena a la empresa 3M que las mascarillas N95, no KN95, porque esa es la china y coreana, la N95, ¿no?, que era semi-industrial y como de catalogación médica, le prohíbe a la fábrica de 3M, tanto en Brasil como en Estados Unidos, de que le venda a América Latina. No, quedamos desprovistos, ¿no?, de mascarillas. Entonces, en el proceso los chinos y los coreanos sacan la KN95 más o menos con las mismas características y abundamos, ¿no?, y llenamos el planeta. Hasta ahora todavía te venden la KN95, ¿no? He visto que nuevamente la 3M está sacando para los sectores industriales. Entonces te fue marcando el proceso de que el sector privado, el mercado, como es el mercado, es una construcción social, no es ni capitalista ni socialista, es una construcción social, lo hemos visto los seres humanos, ¿no? El mercado, ¿no?, corrió en la parte privada en retirada en el proceso de la pandemia. Entonces, si algo sacamos claro, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos a los obreros de los gobiernos locales trabajando, porque recuerda que es una zona invernal. Me recuerdo que se cayeron las 2 vías, la Loa Santo Domingo, que conectaban a Quito con la costa, ¿no? Y los obreros del gobierno de Pichincha salieron a trabajar, a pesar de las prohibiciones y todo, para hacer una variante, para que pasen, ¿quiénes? Más sector público, los bomberos, las ambulancias, la policía, ¿sí? Entonces,
Entonces, si algo sacaste de la pandemia es de que no puedes tener un sistema de salud y de investigación en retirada. Y eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, con decirte que teníamos cero investigación, de lo que debíamos habernos planteado desde la década de los 80, ¿no? La posibilidad de la pandemia de creación de vacunas, nunca tuvimos. O sea, habíamos destruido el proceso de la generación de vacunas para lo elemental. No estoy diciendo la investigación del COVID porque es una investigación mundial de las grandes farmacéuticas, ¿no? Pero ni siquiera, sí, o sea, cuando se liberó el proceso de la fórmula de la vacuna, ¿no? Para el COVID, los ecuatorianos no teníamos la capacidad de producción, mientras Cuba la tuvo, ¿no? Eh, y permíteme en este punto, quisiera reiterar la cuestión anterior. Em, si ya había una construcción débil de lo público que en este proceso neoliberal se desmantela, esta construcción débil de lo público también responde a un proyecto nacional estatal que puede ser un proyecto fallido, ¿no? Y te pregunto esto también en la medida en que, conectando con el debate, em, más bien lo que se ha dado en este proceso ha sido un férreo centralismo que ha posibilitado una suerte de bicefalía en el país, ¿no? El polo administrativo político ubicado en Quito y la provincia de Pichincha y el polo de desarrollo económico ubicado en Guayaquil, pero regiones como la región austral, ¿no? De la región de Cuenca y las provincias cercanas, eh, no aparecen dentro de este concierto y probablemente eso podría explicar en gran medida también el estado de la vialidad actual, por ponerlo en esos términos. Correcto. No ha existido descentralización, pero ha existido un férreo centralismo también ligado a un aparato estatal con digamos, un color bastante marcado, ¿no? Eh, y los procesos desarrollistas seguramente que quisieron de alguna manera democratizar y modernizar el Estado, se vieron impedidos por esta lógica eh, gamonal terrateniente que todavía subsistía, que fueron, digamos, los ejes del Estado Correcto. moderno. ¿Cómo ves tú eso? Verás, el centralismo no es un problema geográfico. Guzmán nos desarrolla desde la década de los 90 el bicentralismo en el Ecuador, lo que tú dices, con dos polos, ¿no? Pero vamos entendiéndonos en una cosa un poquito más compleja. Los indicadores que hablaban de ese bicentralismo, ¿no? Se van rompiendo. Resulta ser que a nivel de economía formal, Pichincha y Quito tienen mayor contribución al PIB y a los impuestos, ¿no? Que Guayas. Entonces ya se cuestiona un poco el tema de que sea Guayas una zona eminentemente productiva y económica. Sigue siendo, pero en la formalidad de la economía ya hay una discusión. Hay un emparejamiento, por ejemplo, de Manabí hacia los temas productivos, Azuay hacia los temas productivos. Pero te digo que el centralismo no es solo, es una forma de gobierno, de estructura de Estado, más que de gobierno inclusive, ¿no? Porque han pasado todo tipo de gobiernos, ¿sí? Y lógicamente no superan esa visión que les encanta, que cuando están en la periferia, hablemos no peyorativamente, sino geográficamente, de los dos polos, cuando están en la periferia, la critican, pero cuando llegan, ¿no? Toda la visión descentralizadora se les queda en el aeropuerto, ¿no? Porque cuando llegan a Quito, o sea, o a Guayaquil, uno de los dos polos, está concentrado el sector público y el sector privado. El sector de las empresas están más en Quito y Guayaquil, ¿no? Que hacia afuera. Entonces, en este sector periférico, ¿no? Reitero, no es peyorativo, o sea, yo lo conozco como geográficamente, ¿no? Y políticamente. En este sector tiene que haber muchísimo más desarrollo de lo local, de los gobiernos subnacionales, ¿no? Y ahí es donde fallamos. ¿Por qué? Resulta ser que los gobiernos les deben a los gobiernos provinciales y a los gobiernos municipales. Bueno, los gobiernos provinciales están debiendo como 418 millones de dólares, ¿no? Han anunciado que van a pagar, pero como yo digo, es el gobierno de los anuncios, ¿no? Y no les permiten cumplir las competencias mínimas. Si te deben la competencia de riego desde el año 2021, 2022 y ya 2023, porque estamos entrando
al último 15 días del primer trimestre. ¿Sí? Entonces, si te deben, ¿cómo hace el riego los gobiernos provinciales? Si te deben desde el 2021 en la competencia de riego. Y riego es una de las competencias mucho más sensibles por la ruralidad, porque es la integración de la forma productiva, ¿no? Entonces, en esta visión, lo que tienen los gobiernos los gobiernos subnacionales, ¿no? Es un marco jurídico chéverísimo, ¿no? Yo, como les digo, en el marco jurídico de la descentralización tenemos un Ferrari, ¿no? Pero realmente, ¿no? Por la altísima dependencia, ¿no? En el caso de los gobiernos provinciales, del 92% es promedio dependes de las transferencias del gobierno central. En las municipalidades baja un poquito, como al 70%, ¿no? Eh, por el altísimo nivel de dependencia, ¿no? Tú vives prácticamente chantajeado por el gobierno central. Se anuncian como grandes logros el proceso de transferencia de los recursos mensuales del modelo de equidad territorial, ¿no? Y el otro día el señor ministro de Finanzas decía muy, muy cándido, por usar una palabra, ¿no? Decía, pero si las deudas son de otros gobiernos, las deudas son de este gobierno, ¿no? Pueden haberse generado en otros gobiernos, pero cuando tú asumes la voluntad política de administrar un Estado, estás asumiendo los beneficios y las deudas, o sea, ¿no? O sea que tenemos que ir a reclamar a Correa, a Moreno. No, no, es a usted, ministro, al que hay que reclamar, ¿no? Que pague los 418 millones que les debe a las prefecturas. Porque eso corresponde, imagínate, en casi 900 millones de dólares que reciben las prefecturas. Está equivaliendo casi al 50% de la transferencia de un año, de esa deuda, Y ¿no? sin contar con todos los recursos que no fueron transferidos en su momento para la organización de un desarrollo equitativo en todo el Entonces, territorio. estas asimetrías territoriales se marcan más en la periferia porque aquí no hay inversión privada. Te pongo un ejemplo práctico. Bueno, yo no sé si por demagogia, yo no sé qué pasó, pero cuando ya se había establecido una tasa en el Azuay, ¿no? Vino y no es que creo que le mejoró a la gente la calidad de vida. Lo que sí se demuestra es que empeoró la recaudación del gobierno provincial para el mantenimiento vial. ¿Mm? ¿Qué es lo que tienes? Un ministro de Obras Públicas que anuncia que en el Azuay, yo sé que en la última manifestación sobre el tema vial ya dijeron que iban a rectificar, pero el ministro de Obras Públicas te anunció que para el Austro había 8 millones de dólares. 8 millones de dólares. Ni un municipio pequeñito destinas mucho más para eso. O sea, la prefectura creo que está destinando 2 o 3 veces más recursos de lo que dice el EMETOP. Pero el EMETOP tiene a su administración unos 10.000 kilómetros de vías a nivel nacional, ¿no? Pero tiene fundamentalmente cerca de 3.000 kilómetros concesionados, porque es lo importante y lo fundamental, y tienen el TPDA, el tráfico promedio de automóviles, mucho más alto que si te justifica un peaje. ¿Mm? Mientras que las prefecturas a nivel provincial administramos cerca de 72.000 kilómetros, ¿no? 7 veces más lo que administra el gobierno central, pero en poquísimas tienes la capacidad el TPDA de poner un peaje. ¿Por qué no se ha puesto? ¿Por qué no se ha concesionado? Porque concesionan todos los gobiernos neoliberales, en vialidad sobre todo. ¿Por qué no se ha concesionado, ¿no? Desde Riobamba a Cuenca? ¿Por qué no justifica? La parte de cruzar, la parte de Chimborazo, Cañar, no justifica, no hay el suficiente TPDA. ¿Has oído que alguno de los ministros privatizadores ha dicho que quiere concesionar o la troncal amazónica o la ruta del Espóndilo? No, porque no hay. O sea, no se justifica. Un peaje de experimentos que hacíamos cuando yo dirigía el Congope, ¿no? Un peaje en una de esas vías debería estar sobre los $5 aproximadamente para que se vuelva rentable. ¿Ya? Entonces, no hay una visión sistémica del problema vial, por ejemplo. Porque la prefectura debería administrar, por ejemplo, la prefectura de la SUAY debería administrar, ¿no? Toda la vía central, la que viene desde Cañar a Cuenca, ¿no? Y con ese peaje financiar la ruralidad. Te pongo ejemplo de otro lado, Pichincha. Pichincha tiene un peaje, ¿no? En una autopista que va hacia el cantón Rumiñahui, hacia Sangolquí, que es la autopista Rumiñahui, ¿no? Con la cual
la prefectura de Pichincha pudo apalancar, ¿no? eh, ignorando rentas y haciendo un fideicomiso, pudo apalancar como 44 millones de dólares. Entonces hizo variantes viales. ¿No? Es lo que debería ser, o sea, pero eso significa un cambio a lo que yo denomino el nuevo pacto territorial, es quitarle al MTOP esa administración de esas vías y que haya una mejora. O sea, sí, El peaje que va, perdón, desde Rumichaca hasta Riobamba, ¿no? ¿En cuánto aporta, ¿no? Para las prefecturas, para la vialidad rural? Cero. ¿Ya? o sea, estamos hablando de que los cambios que requiere una descentralización correcta, adecuada, funcional, tienen que ver con el adecuado traspaso de recursos por un lado, pero también con la generación de competencias reales, ¿no? De administración real sobre los territorios, cosa que no se ha tenido, ¿no? ¿No? Y tampoco se compadece el hecho de la tributación, por ejemplo, ¿no? Lo que los ciudadanos azuayos tributan versus lo que reciben Recibe. del Estado central, ¿no? Claro. En esa medida, pregunto, la relación entre descentralización y democratización, ¿no? ¿Cómo A ver, ves? los gobiernos descentralizados por ley, por la Constitución del 2008, son mucho más participativos por ley, ¿no? Que el gobierno central. Por ejemplo, la prefectura de Azuay tiene que informar, no solo rendir cuentas, hacer asambleas provinciales, asambleas cantonales, el municipio, y asambleas parroquiales para la planificación y para el presupuesto participativo. ¿Ustedes saben en qué invierte el EMETOP? ¿Cuánto le destinan a las provincias? No. Hacen rendición de cuentas, claro, posterior. Justo entramos en este proceso. Entonces, hay un proceso mucho más democrático de participación en los gobiernos locales. ¿Sí? Te obligan. Un alcalde de Quito fue cesado por procesos participativos. ¿Sí? En un proceso participativo le suspendieron el mandato a un alcalde de Loja, ¿no? ¿Sí? Mientras que al presidente de la República no hay cómo ejercerle la revocatoria del mandato, porque el Consejo Nacional Electoral dice que todavía le falta tiempo, en los GATS sí puedes. O sea, si estuvieses en la posibilidad de, como es pasado el primer año y un año antes de que termines tu gestión, se lo hizo con un alcalde en una ciudad, ¿no? En la ciudad de Loja. Pero entonces tú ves que hay mucho más participación en los gobiernos locales, ¿no? Otra entelequia, ¿no? Falacia le diría yo más, porque los gobiernos liberales usan eso, ¿no? Es el famoso mal denominado gasto corriente. Yo no uso ese término, hablo de inversión corriente o inversión generadora de agregadora de valor. Los GAT tenemos, según el 198 del COTAD, un tope. No puedes tener más del 30% en gasto permanente de los ingresos, no permanentes, de las asignaciones. Entonces, es falso cuando un ministro te sale y te dice que lo que pasa es que los gobiernos locales gastan más en sueldos que en inversión, ¿no? Pero cuando ellos te rinden cuentas, sí toman el gasto y la inversión, ¿no? De sueldos para los balances. Por decirte algo, cuando el gobierno nacional habla de que va a invertir 15.000 millones de dólares en lo social, está incluyendo los sueldos y salarios, que está bien los generadores de valor, pero a los GAT no se nos permite eso. Entonces ellos pomposamente te dicen, no, lo que pasa es que el 80% se va en sueldos. No, no, ahí separa dos cosas en contabilidad gubernamental, elemento básico. Por eso es demagógico eso, ¿no? Entonces tú separas lo que es realmente llamemos, la inversión corriente, el gasto corriente, ¿no? Que es la parte administrativa, y la generadora de valor, que es la parte de inversión. Mientras que en la contabilidad privada sí le permites. El ingeniero residente de obra de una empresa privada es costo de producción. Y al ingeniero de la prefectura de Azuay le quieren poner como gasto corriente. Es demagogia semántica, discursiva, ¿no? Que existe. Saltando de este punto a otro que es particularmente importante y que tiene que ver igual con el proceso de desarrollo regional y cómo estos territorios se van incorporando a la globalización de otra manera. En el caso particular de la SUAY, pero en el país en general, en el caso particular de la SUAY tenemos una altísima migración. Probablemente no se entendería en estos territorios
sin esa eh, condición, ¿no? Ese fenómeno que eh, parece haberse normalizado, ¿no? Y que seguramente, muy seguramente, es producto también de estos modelos de desarrollo que no han sido suficientemente democráticos y equitativos. En este contexto, ¿cuál es el papel de los gobiernos locales con las limitaciones que tienen? Lo trágico del país es que se está repitiendo como tragedia, lo que te decía, que nos señalaba Marx, ¿no? Viene dado porque ya en el año 99 tuvimos un proceso migratorio desesperado de los ecuatorianos, ¿no? Y el Ecuador ha sido expulsador de gente y receptor de gente. Luego de los Estados Unidos, el Ecuador es el país con mayor cantidad de refugiados, sobre todo por el conflicto colombiano, ¿sí? Y ahora el tema venezolano, ¿no? El proceso de dolarización creo que funcionó muchísimo más ahí. Pero en el año 99, en la crisis generada por el feriado bancario, la dolarización y todo este proceso, fuimos expulsadores de gente. Me recuerdo que los GATS, en esta desesperación de decirte que manteníamos la democracia y le sosteníamos al Estado, comenzamos a generar un proceso perverso, pero no te quedaba otra, de migración regularizada, segura le llamábamos en algunos gobiernos locales, ¿sí? O sea, no te vayas por el Darién, o sea, intenta sacar una visa, por lo menos hasta México, ¿no? Hoy vuelven las manifestaciones de desesperación, de fracaso social. Hay dos, si fuésemos en comunicación política gráficos, ¿no? Hay dos fotografías que para mí marcan el fracaso no solo del gobierno, sino del sistema neoliberal. Son dos. Uno, lo que vives en los aeropuertos de Quito y Guayaquil, sobre todo en el de Quito. Nuevamente en las escenas desgarradoras de gente despidiendo a sus hijos, migrando, ¿no? Y la foto delincuencial de niños, adolescentes de 13 años. Creo que son dos fotografías icónicas que muestran el fracaso del gobierno y del Estado, como Estado fallido prácticamente que ya estamos, ¿no? Entonces, has fallado en todo. Entonces, tú estás haciendo un proceso migratorio complejo, ¿no? Que lógicamente tú vienes desde un proceso que se denominaba de simpatía, ¿no? O sea, por estar cerca. Pues claro, ya se fue la familia que vivía en este barrio, ¿no? Mandó a traer a los hijos. Pues claro, el vecino también ve, y ya vecinos, recíbame allá. Entonces vas haciendo. Pero no puedes decir de que es una migración, ni porque hay reactivación económica, ¿no? Ni porque es una costumbre de los ecuatorianos migrar. Del año 99 al 2023, 2022, que realmente comenzó otra vez el flujo migratorio, ¿no? O sea, no fuimos uno de los países que más aportaba en indocumentados queriendo entrar a los Estados Unidos, ¿sí? Entonces creo que hay muchísimo, tiene que ver el modelo de desarrollo que nos hemos planteado, ¿no? La falta de recursos de los GATS, ¿no? Porque lógicamente, o sea, imagínate tú, endeudas, vendes los pocos activos que tienes en la familia para migrar y de una manera súper insegura, ¿no? Entonces creo que son las dos cosas icónicas que te digo que demuestran que es un fracaso el Estado venezolano. Bueno, es un tema complejo. Podríamos seguir hablando de esto. En este punto quisiera preguntarte más bien, en la provincia de La Suay hemos levantado un concepto que es el concepto de la mancomunidad, que es el trabajo, digamos, con los pocos y escasos recursos que tienen los gobiernos locales en sus diferentes niveles, tratar de conciliar diferencias, incluso político-ideológicas, para cobijar la acción conjunta bajo la bandera del territorio, ¿no? Es un concepto que está ahí, pero no es tácito, ¿no? Es una cuestión explícita que ocurre más bien en una suerte de voluntarismo, pero que sin embargo ha funcionado. ¿Cómo ves tú este elemento? A ver, la Constitución y el COTAT apoya muchísimo la formación de mancomunidades y consorcios. ¿Por qué? Porque en el marco jurídico nos dimos cuenta de que el territorio no conoce de límites. Por eso inclusive el concepto y desarrollo de la categoría de frontera se cambió. Una es de límite. El Ecuador limita con Colombia en el río San Miguel, ¿no es cierto? Ya, ¿no? En Rumichaca, es del límite. Pero frontera
es toda un área de, de influencia que tiene esa región. Flaxo tiene muchísimos estudios alrededor de eso. Entonces, la frontera, por ejemplo, nosotros la catalogamos hasta cerca de Imbabura, ¿no? Y claro, y lo consideras por el área de influencia hasta Pasto en Colombia. Entonces, a ver, este mancomunamiento viene dado por dos cosas, por esta visión de territorio, que al ser una construcción social del territorio, o sea, no cambia en el paso entre Cañar y Azuay, no es que cambia fundamentalmente, ¿no? Y la construcción de identidad al venir de la provincia sí te ha generado un poco de una construcción más exclusiva. ¿Ah? La falta de recursos, ¿no?, te hace de que comiences a pensar en el mancomunamiento como una forma de actuación. Creo que la mejor ejemplo de esto, por ejemplo, son los mancomunamientos para el ejercicio de la competencia de tránsito, sobre todo municipales. En gobiernos provinciales, cuando tú comienzas a ver, ayer tuvimos la grata visita aquí del prefecto electo de Cañar, ¿no?, y hablaban con la prefecta de aquí de Azuay, la actual, ¿no?, sobre la necesidad de una visión regional, ¿no?, regional entre los dos, tanto del tema de riesgos por los movimientos de las montañas, de la inestabilidad por explotación de los recursos naturales de la tierra, ¿no?, como una visión más de cuenca, ¿sí?, hidrográfica. Entonces, es fundamental, es bueno. Yo te voy a decir una cuestión. A mí me gustó mucho el proceso que se pudo hacer a nivel de organismos de desarrollo y de cooperación internacional por los mancomunamientos. O sea, si tú vas y presentas un proyecto en la Unión Europea, a los financistas, a grupos de inversión, ¿no?, en el BID, en la CAF, ¿no?, que beneficia a un sector, es mucho más fácil que te dé que a un solo gobierno local, ¿sí? Además, por economías de escala, abaratas muchísimo más los costos. Entonces, es un proceso que deberían seguir. Lamentablemente, el proceso de planificación no es aglutinador. En la misma provincia, te explico. Los tres planes de desarrollo que haces, el parroquial, el municipal y el provincial, no tienen un eje articulador sino en el territorio. Porque cada uno, al manejar un concepto de competencia, la parroquia hace su plan de desarrollo sobre sus competencias, el municipio sobre sus competencias y la provincia sobre sus competencias. No es acumulativo. No es que la provincia recoge el plan de desarrollo, la provincia recoge la visión parroquial, municipal y de provincia. No. ¿Por qué? Porque pensábamos que teóricamente en el territorio se iban a juntar todos. Ya no hay las irresponsabilidades que había antes, por ejemplo, que la prefectura hacía un adoquinado y al mes siguiente llegaba el municipio, lo rompía para poner el agua y el alcantarillado. Ya no hay, o sea, si los hay sería una excepción, pero realmente no he visto ese caso, ¿no? Sino que fundamentalmente ya hay una cooperación. Pero de esa cooperación y de ese diálogo debemos pasar al mancomunamiento. Es decir, ya pensar cómo Azuay le incorpora a la zona de Loja, ¿no?, a la zona oriental y a la zona de la costa, ¿no?, y por supuesto Cañar, y cada uno ir viendo así. Pero tenemos que ir superando los problemas básicos de infraestructura. Te reitero con lo que comencé, ¿no? Solo imagínate si realmente van a cerrar el aeropuerto de Cuenca algunos meses por el tema de las reparaciones que hay que hacer. Con las vías como están. O sea, te vas a hacer una zona incomunicada. Finalmente, me gustaría que nos expongas cómo ves tú el futuro de la descentralización, considerando que, siguiendo tus palabras y tu lineamiento, si bien este proceso surge de una óptica neoliberal de romper con el Estado central y lo público para trasladarlo, digamos, a, a los otros niveles de gobierno más básicos. Sin embargo, la descentralización en un momento dado se constituye en un eje democratizador, un eje de articulación, de reforzamiento incluso de lo público, que luego termina también siendo desbaratado, ¿no?, porque no hay asistencias financieras y no se concretan, digamos, las competencias en la realidad. ¿Cómo ves tú el futuro y cuál es el papel de la ciudadanía en este escenario? A ver, yo lo veo con optimismo. El 15 de mayo cambiamos de autoridades, ¿sí?, y fundamentalmente espero que vengan con muchísima más sed de hacer cosas, ¿no?
Cuando tú ves los niveles de inversión, en Twitter estaba circulando unos niveles de inversión, tú ves que los GATS han hecho más inversión pública que el gobierno central. Entonces yo creo que con la nueva legitimidad, porque no es que no la tengan las actuales autoridades, pero con la nueva legitimidad que vienen las nuevas autoridades, van a exigir al gobierno nacional el cumplimiento. O sea, no puede decir el señor presidente de que tiene en la reserva internacional, que no le corresponde, dice tengo como 2.100 millones en un tuit, que lo dijo él mismo, 2.100 millones que corresponden a los GATS. ¿Qué hace esa plata ahí si les debes 418 millones a las prefecturas? Págales, porque ellos van a hacer inversión pública. Financia el BEDE para que dé mucho más créditos. ¿Sí? Entonces, yo te decía que volvemos a la crisis del 2006, del 96 al 2006, porque ya estamos siendo los GATs que más hacemos inversión pública, ¿ah? En infraestructura. Entonces va a haber muchísimo más. Aquí empato todo y con esto resumo todo, casi lo que he dicho. Entran los mancomunamientos, los procesos de participación y los procesos de venta del territorio en función de la globalización. Tienen que mancomunizarse, voy a intentar resumirle todo en una frase final, ¿no? Tienen que, en un párrafo final, tienen que hacer mancomunidades, ¿no? Para exigir, para hacer de procesos participativos y democráticos de la ciudadanía, que va a controlar la inversión pública, porque también hay problemas de corrupción o de falta de transparencia en los GATS, ¿no? Para que haya mayor inversión, ¿ya? Conseguir recursos a más largo plazo, ¿no? Lo que te decía, que si ignoras rentas ahora, yo, por ejemplo, les propongo a los alcaldes y a los prefectos, ¿no? Que titularicen sus próximos ingresos de los próximos años. Por ejemplo, un municipio X que reciba, te voy a poner un ejemplo por matemática, que sea didáctica, 10 millones para vialidad, ¿no es cierto? Significa que no esperar los 10 millones que le traspase el gobierno, ¿no? Significa que va a recibir 40 millones en los próximos 4 años. Entonces, lo que tiene que hacer es pensar en futuros, titularizar, sacar un título del gobierno municipal, venderlo a un fondo de inversiones o ponerlo como colateral y recibir 40 millones ahora. Entonces, con esa infraestructura desarrollas la economía. Es una visión un poco keynesiana de la economía, no ni socialista, ni keynesiana, capitalista, porque no hemos vivido ningún proceso, ¿no? Entonces, aquí es este proceso que tienen que los gobiernos generar, generar mayor demanda de los hogares y de las empresas. Y eso es generando trabajo y generando inversión. Y permíteme una última pregunta también con relación al cuidado que deben tener los gobiernos locales con su territorio. Cuando, por ejemplo, en el Azuay tenemos una concesión del territorio a las industrias diferentes, pero sobre todo a la minería, eh, de las cuales la población incluso desconoce. ¿Cómo ves tú ese aspecto también fundamental, en la medida en que los territorios, como decías tú, se van articulando al capital internacional, ya incluso por sobre los gobiernos locales? O sea, no puede ser justo que la mayor inversión, porque el mito de la inversión extranjera, ¿no? De este gobierno, por ejemplo, que es de empresarios, ¿no? Que no llegue a superar los niveles, ¿no? De un promedio de la última década, ¿no? Que no llega ni a 1.000 millones de dólares, menos, creo que están 500 millones de inversión. Es un mito la inversión extranjera, ¿no? Y esa inversión, esa poquísima inversión, venga para la explotación de recursos naturales, ¿sí? Yo entiendo que el problema no es si estamos de acuerdo en más o menos minería. ¿Mm? Porque la pregunta básica es, ¿estamos dispuestos a renunciar a los ingresos que te genera esa minería? Hay dos respuestas, sí o no. Si la respuesta es sí, estamos dispuestos a renunciar, tienes dos vías. Reemplazas esos ingresos con mayor pago de impuestos o endeudamiento de alguna forma, o reduces gastos o inversión. Pues tienes varias, ¿no? Si no estamos dispuestos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el proceso ambiental? El cambio climático ya no es un mito, ¿sí? Ya estamos viviendo, ya hay migraciones ecuatorianas que se están dando por problemas de cambio climático, ¿ah? Ya, o sea, yo creo que no deberíamos esperar las consultas populares. O sea, no deberíamos esperar la consulta de Pichincha y de Quito sobre el Chocó andino. O lo que tuvo que hacer Azuay y Cuenca sobre el problema de las fuentes de agua y minería, ¿no? O sea, ya debería ser una política nacional que no puede haber minerías en los sitios que ya están explotando ya, ¿no?
porque no podemos suspenderlas, porque lamentablemente los gobiernos al hacer estas concesiones, ¿no? Le garantizan que quien te juzga es la justicia internacional. Y en la justicia internacional, ¿no? Perdemos todos. Hasta negociando perdemos, ¿no? Como Estado somos un Estado fallido en los juicios internacionales. Entonces tú no puedes plantearte el suspender los procesos que ya están. Te lo digo porque si pudiésemos tener soberanía, ¿no? Sería otra cosa. Entonces, pero hay que cerrar el catastro minero, ¿no? O sea, la oposición de los pueblos amazónicos, por ejemplo, para la explotación petrolera del bloque sur, ya no es un problema ideológico únicamente, es un problema de supervivencia. Estás destruyendo la Amazonía. Todo lo que hizo Bolsonaro en la Amazonía brasileña en los últimos 4 años, ¿no? Fomentando la ampliación de la frontera agrícola, la explotación y la quema de bosques primarios y secundarios de la Amazonía. Entonces, ya estamos sobre este problema, o sea, ya estamos viviendo el cambio climático. Entonces, ya no debería ser tema de consulta, sino de una política de Estado, de que por lo menos donde estás afectando ya no, las fuentes de agua, como es lo que pasa en el Azuay, no hay ni discusión, o sea, no puedes hacer minería ahí. Agradecerte mucho, A Edwin, ti, por esta ya conversación no, muy interesante bien, que hemos tenido. ¿no? Recordar siempre a la audiencia que son posibilidades para seguir reflexionando conjuntamente, y todo por el buen vivir y el desarrollo armónico humano de todos y todas en nuestra provincia y en el país. Muchas gracias. Gracias.